Bien, hoy día vamos a estudiar un poquito acerca de esta pregunta que muchas veces uno se puede realizar. Uno ve este mundo, sobre todo cuando uno sale de vacaciones, ¿cierto? Uno ve cosas hermosas en este planeta y uno dice, bueno, ¿será que esto lo diseñó alguien o fue producto meramente de muchos millones de años y que producto de una casualidad estadística podríamos decir que se formó todo lo que se formó? ¿Ya? Cuando meditaba en esto, busqué en un libro de Ellen White, que es una comentadora bíblica, y dice, al formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente. Por el contrario, todas las cosas materiales y espirituales comparecieron ante el Señor Jehová a la orden de su voz y fueron creadas para el propósito de Él. Los cielos y todo su ejército y todas las cosas que contienen no son solo la obra de sus manos, sino que llegaron a la existencia por el aliento de su boca. Esta comentarista dice que fue Dios el que originó, digamos, esto. O sea, podemos ver una causalidad. Vamos a leer el Apocalipsis 14, versículo 7. Abran nomás sus Biblias para que podamos leer la Biblia. Apocalipsis 14, versículo 7. ¿Alguien lo tiene que me pueda ayudar? ¿Sí? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Correcto, muchas gracias. Miren, el mensaje del primer ángel de Apocalipsis dice, tiene dos partes, ¿cierto? Nosotros leímos el versículo 7, leamos el 6 también, la primera parte, en medio del cielo, dice. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Correcto. Y, volvamos a leer el 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Correcto. El mensaje del primer ángel entonces tiene dos brazos, podría decir. El primer brazo dice que debemos predicar el evangelio eterno a todos los habitantes de la tierra, a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Y el segundo brazo dice el por qué. ¿Por qué? Por adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Tenemos a un Dios creador, tenemos a un Dios que formó todo, tenemos un Dios que tiene la intención de que todo lo que hizo fuera para que nosotros pudiéramos disfrutar. Y eso también está enlazado con el Evangelio. ¿Por qué está enlazado con el Evangelio? Porque si nosotros vamos al inicio de nuestra Biblia, ¿cierto? Nos encontramos con el primer versículo. El primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1, podemos decir, no podemos, sino que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben que cuando yo empezaba mi año bíblico, ya vamos a estudiar la Biblia, me voy a comprometer, ya voy a partir por Génesis. Quiero entender realmente la Biblia,
quiero entender lo que Dios dice. Y llegaba a Génesis 1 y decía, oh Dios mío, qué difícil poder entender la semana de la creación, ¿cierto? Hay libros muy interesantes que yo se los recomiendo. Este es uno de ellos, que es de Héctor Urrutia, El origen de la vida, el Big Bang y el Génesis. Muy bueno. Y cuesta entender. Cuesta entender porque nosotros, muchos de nosotros hemos sido adoctrinados con ciertas teorías y no con la teoría bíblica acerca de la creación. Por eso, nosotros tenemos que revisar, observar. Y les voy a poner un ejemplo. Un fósil, por ejemplo, este de aquí. ¿Ya? ¿Es presente? ¿Existe en el presente? ¿O es pasado? A ver, quiero escucharlos. ¿Qué creen ustedes? ¿Es presente o es pasado? ¿Qué es ese fósil? Los quiero escuchar. Por la manera como el pasado, como es el pasado. Ya. El fósil es presente, pero ese animal existió en el pasado. Correcto. Miren, nosotros tenemos que entender una cosa. Qué bueno que existe el presente, ¿no? Porque efectivamente ese fósil existe hoy. Ahora, nosotros tenemos que ver la observación de nuestros ojos y de todo lo que nosotros tenemos existe en el presente. El problema es que nosotros no podemos llevar eso al pasado, porque para llevar eso al pasado, nosotros tendríamos que haber estado allí. Y lamentablemente, nadie ha estado allí para decir esto fue así. Tenemos entonces la teoría de los hombres y la teoría de Dios. Pero nosotros sí podemos confiar en alguien que sí estuvo allí, porque Él fue el originador de esto. Y ese es Dios. Nosotros podemos confiar en Dios porque sabemos que Él estuvo allí desde el principio. Porque Él siempre existió. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Miren, nosotros tenemos que observar el presente para interpretar el pasado. O sea, nosotros vamos a usar ciencia observacional para poder mirar el pasado y poder interpretarlo. Hay algunos versículos que son muy interesantes, que los estuvimos estudiando también con el pastor el viernes pasado en el grupo pequeño. Le dije, pastor, este versículo me ha estado dando vuelta en esta semana y cuando estaba preparando este sermón. Está en Juan, el capítulo 3. Vamos a Juan. Sí, tome su Biblia, ábrala. Juan capítulo 3, versículo 12. Dice, si os he dicho estas cosas terrenales, dice Jesús en el contexto de Nicodemo. Si yo he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? O sea, el Señor, vamos a ocupar ese versículo para poder remontar en esto, para aplicarlo en este contexto. ¿Cómo podemos nosotros entender las cosas celestiales si las cosas que podemos revisar, que podemos estudiar, que el Señor las dio para que podamos estudiar, tenemos que estudiarlo, tenemos que entenderlo? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque muchas de nosotros, no sé si les ha pasado, te preguntan, ¿y cómo fue que Dios hizo al hombre de Adán y Eva solamente? ¿Cómo? ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo se formaron los océanos? ¿Cómo se forma un niño? Y la genética. Y empiezan todos estos temas y a veces, muchas veces nosotros no tenemos argumentos como para poder decir, mira, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, por eso es muy importante estudiar, entender, poder estudiar también la creación de Dios para poder ver
que hay amor allí. Y porque todo lo que Él creó lo hizo para que nosotros pudiéramos disfrutarlo. Por eso, también me gustaría que fuéramos a Romanos 1:20. Hoy día vamos a estudiar un poquito de eso. No se imaginan las luchas que han habido hoy día y en la semana para poder presentar este tema. Romanos 1:20 dice: lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Podemos entonces estudiar desde el Génesis 1. Y toda la Escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir injusticia. Ese es el Museo Paleontológico en España, donde están estos fósiles de los dinosaurios. Y aquí está el tema principal. Nadie estuvo allí, nadie estaba allí y nadie estará allí cuando se creó todo. Por ende, nosotros solamente tenemos que interpretar lo que pasó en el pasado. Las personas evolucionistas tienen una frase que Carl Sagan dice: el cosmos es todo lo que hay, habido o habrá. Eso dice el evolucionista. Eso quiere decir, en el principio, el cosmos. Eso es lo que dice la palabra del hombre. Pero si nosotros vamos a Génesis 1:1, disculpen mi hebreo, ¿ya? Berechit, bara, Elohim, en, Hachamayim, vet, atzaret. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está el cuándo. ¿Cuándo? En el principio. ¿Cómo? Crear. ¿Quién? Dios. ¿Y qué creó? Los cielos y la tierra. Cuando nosotros leemos esto, si nosotros nos remontamos al texto en hebreo, nos vamos a dar cuenta que lo que está diciendo aquí se está refiriendo al universo completo. Después, cuando en este tiempo que pasa en el Génesis 1:1, no se sabe cuánto tiempo pasó, pero probablemente haber pasado mucho tiempo. Porque en ese momento, antes de la creación de la tierra y de todo el orden de la semana de la creación, existían los ángeles, existía Satanás. En algún momento se rebeló Satanás y pasó tiempo para poder Satanás desordenar el cielo, hablar con uno, con tres, y son millones de ángeles. Entonces, en ese momento pasó mucho tiempo en el cielo, que nosotros no sabemos, que en algún momento le vamos a poder preguntar al Señor. Pero si nosotros, aquí, más allá de eso, que quizás más adelante lo podemos estudiar, tenemos la palabra de los hombres versus la palabra de Dios. La palabra de Dios versus la palabra de los hombres. ¿A quién creemos? Nadie estuvo allí, pero sí nosotros sabemos que Dios estuvo allí. Y la Biblia está diseñada, fue creada para que nosotros a través de ella podamos llegar al conocimiento de Cristo. Más que mal, Cristo fue el creador. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Ven, ahí está la frase en hebreo. El pastor es el único que entiende bien ahí. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra bará es crear de la nada. De la nada Dios creó. No había materia preexistente, no existía un universo, sino que Dios originó el universo. Él lo creó, lo formó.
Y fíjense por qué es importante. Muchas veces nosotros, incluso yo a veces he dicho, la Biblia solo es un libro de salvación que muestra y puede llegar al conocimiento de Cristo. Correcto, eso es verdad. Pero también nosotros tenemos que entender que a lo mejor la Biblia no es un libro de ciencia, su objetivo no es la ciencia, pero sí la Biblia nos va a contradecir lo que sí realmente pasó. Aquí tenemos las 7 C que le dicen, ¿ya? La creación, esta es la historia, ¿cierto? La creación, la corrupción, cuando viene la corrupción, la muerte, ¿cierto? La catástrofe, el diluvio, la confusión de la Torre de Babel, Cristo, muere Cristo y se consuma. O sea, aquí tenemos la historia, aquí tenemos paleontología, geografía, biología, química, física, que no se van a contradecir con el relato. Hay una línea. La Biblia es la columna vertebral, con su fin en el Evangelio y la salvación de las personas. Pero esta es la historia real. Una prima me dijo, Brian, yo no sé cómo ustedes creen eso de Adán y Eva. Eso es una mentira, me dijo. Un cuento. Yo les digo porque yo trabajo en una oficina de ingeniería y ahí es sumamente complejo. La oficina de ingeniería, las escuelas de ingeniería, las universidades, los colegios. O sea, yo me acuerdo de mi mismo colegio. Mira, vamos a estudiar acerca de la creación, de la formación del universo y todo, y hay 2 teorías. La teoría de la evolución y la teoría de la creación. Miren, la teoría de la creación es, bueno, Dios formó en 6 días y formó a Adán y Eva. Pero eso no lo vamos a ver acá. Me acuerdo perfecto, mi profesora de biología. Y le digo, ahora en la universidad que estoy estudiando, también, o sea, hay líneas, incluso profesores que incitan a los alumnos, porque están adoctrinando a los alumnos, a las personas, a la teoría de la evolución. Pero ¿por qué no estudiamos también la teoría de la creación? Entonces la invitación de hoy día es a poder estudiar un poco y nos vamos a dar cuenta a través de la ciencia observacional que Dios tiene razón. Porque, como les decía antes, están estos fósiles, está la biología, pero si yo me paro del lado de los hombres, me pongo ciertos lentes para observar lo mismo. Porque muchas veces me dicen, pero es que ustedes los creacionistas, ustedes los creacionistas no tienen las mismas evidencias. Pero lamentablemente eso no es cierto. Los fósiles son los mismos, la Tierra es la misma. Si nosotros podemos observar el Gran Cañón, es el mismo Gran Cañón en Estados Unidos. O sea, y si nosotros observamos ciertas áreas de la Tierra, o sea, las evidencias son las mismas. Solo que son distintos lentes que podemos mirar. Y al final, como nadie estuvo allí, todos tienen que ejercer fe. Ya sea tiene fe para ver si un hombre vino del mono o si vino de Dios. Por eso Aristóteles me gusta porque dice, todos podemos observar. Así de simple. Todos podemos observar, todos podemos entender, todos podemos mirar y la invitación es esa, a que vamos a ver la ciencia de la observación para poder entender lo que existe. Miren, hace aproximadamente unos 200 años atrás se creía que Dios creó todo. El mundo entero creía que Dios había creado todo, pero aparece una persona, un investigador, que es Charles Darwin, que dice que los animales cambian. Efectivamente, los animales sí cambian. Satanás levanta a Darwin para confundir correctamente a las personas. Y como Satanás lo hace es
a través de medias verdades y medias mentiras. Y lo que sucede es que Darwin acierta que los animales cambian. Los creacionistas también creemos que los animales cambian. La diferencia es que él dice, la teoría de la evolución dice que los animales cambian de especies. Los animales no cambian de especie en especie. Nosotros creemos que los perros pueden crear distintos diferentes de perros, los elefantes dan diferentes tipos de elefantes, las vacas, por ejemplo, pueden dar diferentes tipos de vacas, pero siempre van a dar vacas. Suena un poco lógico, pero lamentablemente Darwin incorporó esta teoría y muchos creen que de un mono vino de un anfibio. ¿Cómo puede ser que de un anfibio puede llegar a ser un mono? Por eso es que es una media verdad. Los animales cambian, sí, pero siempre dentro de su especie. No vamos a tener cambios de especie. Aunque pasen millones de años, siempre vamos a tener que los perros dan perros. Por eso hay razas de perro incluso. Hay razas de perro, tenemos, ¿cierto? Aquí Golden Retriever, un montón de razas, ¿cierto? Pero les quiero mostrar que si tú cruzas dos perros, siempre te va a dar un perro. Suena un poco lógico, pero es así. Incluso chistoso, ¿no? Miren. Fíjense la Biblia como no se contradice con esto. En Génesis 1, 24 y 25 dice, luego dijo Dios, estamos en el sexto día de la creación. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ¿cierto? Su género o su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Quiere decir que Dios sí generó especies y que Dios dijo que eso era bueno y en gran manera. Entonces, por ejemplo, hay un perrito, ¿cierto? Me gustan mucho los perros, pero los perros pertenecen a la especie canis o caninos, ¿no? Se ha demostrado que el perro doméstico, esta frase no es de un creacionista, pero miren lo que dice. Se ha demostrado que el perro doméstico tuvo su origen en el lobo. Hemos examinado la variación de la secuencia del ADN de la mitocondria en 654 perros domésticos representativos en las principales poblaciones de perros del mundo, lo cual sugiere un origen común en un mismo acervo genético para todas las poblaciones de perros. Quiere decir que Dios creó dos perros, un macho y una hembra. Y desde ahí se formaron todos los caninos, ¿cierto? Por eso que vamos a ver un poco de evidencia de esto, porque cuando uno está con estas personas y en la lucha del primer ángel, ¿cierto? El mensaje primero, adorar a quien hizo los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellas. Porque Él las creó, ¿cierto? Pero te van a decir, pero es que tú vas a tomar la Biblia. Yo no creo en la Biblia, entonces dame argumentos no bíblicos para decirme que Dios fue el que lo creó. Difícil, ¿no? Pero nosotros podemos estar... hay evidencias, y eso es lo que vamos a ver ahora. Es una foto del Museo de Historia Natural de Londres, donde ellos argumentan en el segundo piso, digamos, es donde está la teoría de evolución, porque ahí nació Charles Darwin. Entonces, fíjense lo que dice él. Esto está en el Museo de Historia Natural de Londres. Antes, fíjense el tono.
Antes, la mayoría de las personas creían que Dios había creado todos los seres vivientes exactamente en la forma en que lo vemos hoy. Esta es la base para la doctrina de la creación. Fíjense cómo el museo, en un museo, está adoctrinando ya solamente con la forma de escribir. Fíjense después lo que continúa. El trabajo de Darwin apoya la idea de que todos los seres vivientes han adquirido las formas que actualmente vemos mediante un proceso de cambio gradual a lo largo de periodos de tiempo muy prolongados. Esto significa evolución. Muchas personas consideran que la evolución no entra en conflicto con sus creencias religiosas. Y saben que efectivamente sí crea conflictos. Porque si nosotros no creemos que Dios es el creador, se derrumba todo el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos Génesis del 1 al 11, muestra toda la historia que vimos de las 7 C. ¿Se acuerdan? Si no hubo diluvio, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. El sábado no tendría sentido, correcto. Si nosotros desarmamos, o sea, si nosotros venimos de un mono, contradice porque la Biblia dice que nosotros venimos de Adán. Incluso Jesús es el segundo Adán. Y cuando hubo muerte, ¿quién tuvo que sufrir? Un cordero. Si nosotros no creemos Génesis del 1 al 11, porque para poder calzar la teoría de la evolución, el Evangelio se desarma. Por eso que la historia de lo que dice la Biblia es cierto. Existió un diluvio universal, existió la Torre de Babel. ¿Cómo existen las razas? ¿Cómo entiende uno las razas? Que eso también es otro tema que uno puede estudiar. La Biblia dice que todos venimos de una sola raza. Todos somos hijos de Adán y Eva. Solo que después vamos a complementar, fueron originando los genes, fueron cambiando, pero lo que nosotros vamos a entender hoy día es que hay pérdida genética, más no ganancia. Porque lo que dice la teoría de la evolución es que partió de algo muy pequeño, de una sopa más primordial, ¿cierto? Y de ahí, en medio de las casualidades de la vida, se logró formar la vida. Pero nosotros vamos a ver que lo que entendemos es que no puede ser que de menos cantidad genética nosotros tengamos más cantidad genética. Lo que nosotros vamos a ver hoy día en la ciencia observacional con el ADN es que tú tienes mucha cantidad de material genético y a medida que va pasando el tiempo se va perdiendo. Por ejemplo, genética. Nosotros vamos a ver hoy día que ¿podemos estudiar genética con la Biblia? Sí. Por ejemplo, ¿quiénes son padres me van a entender? ¿Cuánta variabilidad existe en nuestros posibles hijos? Si nosotros tenemos un hombre y una mujer y se casan y tienen hijos, hay mucha variabilidad genética. ¿Saben cuántos átomos hay en un universo? Átomos, solo átomos. 10 elevado a la 80ª vez. Quiere decir que 10 por 10 ahí hay una. 10 por 2, 2. 80 veces la cantidad de átomos. Y eso sin contar que los últimos descubrimientos en física han mostrado que están otras partículas de las subpartículas del átomo, que son los quarks y los leptones. ¿Cuántos electrones en el universo? Hay 10 elevado a la 130. Es una cantidad de electrones tremenda. Y ahora vamos a la variabilidad que existe entre si un hombre y una mujer tuvieran hijos, ¿cuántos hijos pueden tener? 10 elevado a la 2017. Exponencial. ¿Por qué? Porque Dios, inteligente, creó el famoso ADN. Y aquí hay una tablita que no sé si se logra ver, no la voy a agrandar más porque
la imagen no era de tan buena calidad. Pero supongamos que tenemos genes A, B, C mayúscula y genes A, B, C minúscula. Esto es mucho más amplio, ¿ya? Si tú empiezas a combinar esto, A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula, C mayúscula con C minúscula, y empiezas esa variabilidad, te das cuenta que vas a encontrar 10 elevado a la 2017. Por eso que cada persona es tan individual, es única. Porque su variabilidad genética, y solo estamos hablando de solo 2 padres, un hombre y una mujer, en ese tipo. ¿Se fijan? Entonces, podríamos tener una gran familia, ¿cierto? Por eso podemos entender que cuando Dios creó a Adán y Eva, es muy probable que hayan tenido A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, C minúscula, y C mayúscula y C minúscula. Y Eva también. Y de ahí se empezó a originar, digamos, la cantidad de hijos, y cada hijo es diferente a otro. Y de esa forma se pudieron generar, digamos, grandes cantidades de personas, porque la Biblia dice que Adán y Eva tuvo a Caín y Abel y después tuvieron hijos e hijas. ¿Ya? Pero ese podemos ver otro tema. ¡Qué gran familia! Imagínense tener 2017. Oh, tremendo, ¿no? Eso sí, cantidad de familia. Bueno, pero saben, en el arca de Noé, este es una maqueta tamaño real que está en Kentucky, es el Museo de la Creación del Arca, que tiene Ken Ham, una persona que es creacionista, que se lo recomiendo que lo puedan ver, estudiar. Si tienen la posibilidad de ir a Estados Unidos, vayan a Kentucky, a este museo, porque hay evidencias claras, contundentes de que la creación sí es una realidad. Y fíjense que como Dios llevó a los animales al arca, ¿se acuerdan que los llevó 2 de cada especie? ¿Se acuerdan? Solo una. No es tan clara. ¿Correcto? Puede ser. Probablemente esto lo hicieron para poder iluminar adentro, ¿cierto? Ahí vamos a mostrar unas fotos, pero ¿saben qué? El arca era muy grande, enorme. Pero solamente Dios le pidió, y Noé ni siquiera tuvo que elegir los animales, sino que Dios fue el que llevó los animales adentro del arca. Imagínense ver a las familias por especie. ¿Por qué el arca era tan grande entonces? Porque el arca era para la salvación de las personas. Había muchas personas que tenían que entrar, era un mundo entero que podía entrar en la arca, y es un símbolo de la iglesia también. En la iglesia cabemos todos, podemos entrar todos somos invitados, pero muchos de ellos no quisieron participar en la construcción del arca y tampoco entrar. Miren, aquí hay un ejemplo de genes, donde tenemos perros, para que sea más fácil de entender. Tenemos perros de pelo corto, con el azul, y magenta el pelo largo. Si nosotros tenemos 1 y 1, nosotros podríamos decir, muy simplemente, muy esquemáticamente, que este pelo largo de ambos, un perro va a salir de pelo largo, un perro va a salir de pelo corto, y 2 perros van a salir con ambos genes. ¿Cierto? Entonces, Dios trajo esta pareja al arca de Noé para la conservación de los genes y para que ellos puedan reproducirse y producir más perros, porque no existió nada más que los animales que estaban dentro del arca. Entonces, de estos 2 tipos de genes aparecieron estos 4. Obviamente de manera muy simplificada, pero para que podamos entender. Pero resulta que estos perros que estaban de pelo largo se fueron estos 5 perros se fueron a la Antártida.
porque en algún momento se tuvieron que expandir, ¿cierto? Quizás que experiencias geológicas hubieron, porque hoy día se entiende que hubo un solo cuerpo continental y que después se fue separando, lo cual tendría sentido por lo que dice la Biblia. Entonces el perro que se fue a Alaska, que tiene pelo corto, va a morir. Y el perro que tiene ambos genes no va a tener la misma resistencia que tiene un perro de pelo largo. Pero si estos dos perros de pelo largo se cruzan, porque están juntos, entre un hombre, un macho y una hembra, aparecen estos 4 tipos de perros. Pero todos de pelo largo. Entonces, nosotros podemos ver que lo que tenemos, en verdad, es que desde un primer inicio, desde estos 2 perros que subieron al arca de Noé, que Dios los entró, estos 2 caninos, después, por variabilidad genética, se fueron separando. Los que tienen A con A, ¿por qué? Porque en el frío se conservan mejor los de pelo largo, o los A con B, hacia el lado de América, porque el clima es más templado, y así. Por eso nosotros entendemos que los animales sí cambian, y Dios los diseñó para que cambiaran y que se pudieran adaptar, así como nosotros también podemos adaptar, ¿cierto? Adaptarnos y poder estar en esta vida y poder disfrutar y poder ver todo lo que Dios creó. Por eso, hay un perrito en Westy, por eso que nosotros podemos entender, supongamos que este Westy, raza de perrito, sea A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula, C minúscula, con C minúscula, se cruza con este mismo raza de perro, vamos a tener la misma cantidad de perros de la misma raza. Por ende, nosotros podemos decir que los perros siempre van a dar perros. Por eso que ese es un proceso decadente. Y esa es la diferencia entre la teoría de la creación y la teoría de la evolución. Porque miren, imagínense que tenemos un frasquito de galletas. El perro vino de la especie de los caninos, que lo más probable es que haya sido un lobo. De los lobos, entre cruza y cruza y cruza, y las condiciones climáticas que después de la caída de Adán y Eva empezaron a cambiar en la tierra, se fueron adaptando. Y cada vez tenemos menos cantidad de genes hasta llegar a esto. Quiere decir que de este Pomerania no vamos a llegar, si nosotros cruzamos 2 Pomeranias, nunca vamos a llegar a tener un lobo. Pero sí un lobo, entre lobos podríamos llegar a tener un Pomerania. Si modificamos los genes y hacemos selección artificial. Por eso es un proceso decadente. La teoría de la evolución muestra que es un proceso ascendente, que mientras menos genes tengamos, podemos llegar a tener una cantidad de variabilidad de genes. Pero la ciencia observacional, solo con el ejemplo de los perros, podríamos estar aquí días, horas estudiando, ¿cierto? Por eso que estos perritos que tenemos acá, que tenemos en casa, que los queremos, yo también tengo uno, los queremos, pero se enferman, nos tenemos que llevar al veterinario. No es un mismo que un perro que no es de raza, porque está más acercado a lo que Dios creó. Y lo que nosotros podemos entender también es que Dios creó los animales para la subsistencia, porque en ese momento había pecado. Entonces en un momento tenían que poder alimentarse y estar bien. Por eso que su acervo genético es menor. Tenemos pérdida de información genética. Aquí hay un argumento para las personas que nos dicen, pero explícame la creación sin la Biblia. Aquí hay uno, por ejemplo. Tenemos pérdida de información decadente. Tenemos cada vez el mundo en un peor estado y en un proceso de decadencia total. Y eso también se ve en otras cosas, ¿no?
Aquí está el ADN y lo que postulan los evolucionistas es que existen las mutaciones. Pero lamentablemente nosotros lo que podemos ver en las mutaciones del ADN es que tenemos pérdida genética. Todas las mutaciones puntuales que se han estudiado a nivel molecular, él tampoco es creacionista. Todas las mutaciones puntuales que se han estudiado a nivel molecular reducen la información genética y no la aumentan. Dr. Spernert-Lee. Por ejemplo, las bacterias. Por ejemplo, aquí tenemos también la cadena del ADN. El ADN va a ser una buena herramienta, recurso para poder nosotros argumentar nuestra fe y nuestra creencia de que Dios creó todo, porque aquí tenemos la cadena original y cuando tenemos mutaciones, este A y T que estaba aquí se pierde y corre la cantidad genética. O sea, si nosotros tuviéramos esta pérdida genética, esta y esta, ¿tenemos más genes o menos genes? Tendríamos menos genes. Por ejemplo, en las bacterias, hay una bacteria que aparece en el cuerpo humano, ¿cierto? Que es el Helicobacter pylori, que aparece en el estómago, ¿cierto? Esta bacteria se alimenta de todo el material que está allí y puede con el tiempo producir cáncer estomacal. Pero cuando nosotros, o el médico en verdad, te receta el antibiótico, que son muy fuertes, generalmente amoxicilina con ácido clavulánico, el antibiótico entra a la bacteria tiene una pared celular, ¿cierto? Y la misma bacteria rechaza. Pero el antibiótico tiene una enzima que hace morir esa bacteria y evidentemente muere. Pero cuando nosotros tenemos una Helicobacter pylori mutada, con menos información genética, se hace resistente a los antibióticos. ¿Han escuchado eso? Muchas de las cosas que nosotros en nuestro cuerpo de bacterias son resistentes a los antibióticos porque se produce una mutación genética que lo que hace es tener menos capacidad para poder resistir y eso lo hace más resistente. Pero eso no es una evidencia de la evolución, sino todo lo contrario, porque mientras más sencilla sea la bacteria, más daño puede provocar, porque va perdiendo información. El cuerpo está diseñado para ver las bacterias complejas, pero las simples cada vez se están simplificando más. Ya ven, ¿se acuerdan? Los mismos virus tienen muy poca información genética, pero pueden dejar el desastre, y ya lo vimos con el coronavirus. Y el coronavirus mutó. Alguien dijo que se hacían más buenos, ¿no? Porque se simplificaban. Pero lo que está pasando es que son más resistentes a toda la medicina que nosotros podemos ver. Sobreviven entonces porque tienen menos información genética. Entonces, vamos a la Biblia de nuevo, volvamos. Estamos estudiando la Biblia y el segundo libro que Dios nos dejó para estudiar, para ver un poco de él, como dice Elena de White. Volvamos a Génesis 7, en el diluvio. Génesis 7, versículo 13. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo viene? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Ya? Sí, por favor. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Ahora el versículo 13, creo que leyó otro versículo. Sí, leamos el versículo 13. Y en este mismo día entró Noé en el arca, y con él Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos. Sigamos leyendo. Todos ellos.
ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales mansos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. 15 y 16. Y entraron con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que entraron, macho y hembra, de toda carne entraron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Correcto. ¿Se fijan que la Biblia dice que entraron de dos en dos según su especie? Y cada uno de ellos entraron porque Dios los incorporó, dice Elena de White. Entonces nosotros, ahí tenemos una imagen de la arca adentro, ¿cierto? Para que vean la magnitud, la cantidad de personas, las habitaciones. O sea, el arca era tan grande porque tenía que caber mucha gente. Y uno dice, ¿por qué no entraron? ¿Por qué no decidieron entrar? Y la Biblia dice, leamos segunda de Pedro, versículos 3, 5 y 6. Miren lo que pasa aquí. Segunda de Pedro 3, 5 y 6 dice, estos se ignoran voluntariamente, deliberadamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo entonces padeció abnegado de agua. ¿Por qué? Porque ignoran voluntariamente, deliberadamente deciden no creer ante las evidencias que la ciencia muestra, la ciencia observacional y por supuesto la palabra de Dios, que es la base fundamental de nuestro evangelio. Jeremías 17:9, ¿cierto? Porque el corazón es engañoso. ¿Quién lo entenderá, no? O sea, vemos nosotros engañosos al corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay una elección, o elegimos la palabra de los hombres o elegimos la palabra de Dios. Y debemos nosotros, ¿cierto? Ignoren voluntariamente. Nosotros debemos estudiar, aprender. Es muy interesante. La iglesia tiene un ministerio apoyado en Estados Unidos, por supuesto, de parte de la iglesia, no un ministerio aparte, sino que es parte de la iglesia, de creacionismo, de evidencias, porque algunas personas necesitamos también entender y conocer, tener evidencias de que Dios existe, que Dios es real, que nosotros basamos nuestra fe en una base objetiva y lógica. Una persona me dijo, Brian, es que tú crees por fe y solamente por fe. Es algo que yo no puedo experimentar, entonces, y es algo subjetivo. Incluso hay una palabra que se está usando ahora para el tema del Evangelio, que es intersubjetivo, que significa que Cristo es real, pero para mí nomás. Es objetivo para mí, porque yo sé que existe, pero solamente para mí. Para Él no. Entonces no es ni objetivo ni subjetivo. Entonces existe lo intersubjetivo, que está Mahoma, Cristo y un montón de cosas. Pero nosotros podemos entender con ciencia observacional, con evidencias del ADN, con la genética, con las especies, con el Gran Cañón, con un montón de evidencias que muestran que Dios creó los cielos y la tierra. Por eso nosotros estamos en una confrontación, una elección. O elegimos la palabra de los hombres o elegimos la palabra de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay un diseñador inteligente, hay un análisis, esa es la espiral de Fibonacci, ¿cierto?
muy interesante de cómo la naturaleza está originada cuando uno estudia química, cuando uno estudia física. Uno ve a una persona intelectual creando todo. ¿Qué más racional que basar tu fe en un libro como la Biblia? La fe, el cristianismo se basa en un libro, se basa en la Biblia. ¿Qué más racional que eso? ¿Qué más racional que poder estudiar o descubrir lo que Dios ha creado? Por eso nosotros, no sé cómo estoy con la hora, creo que está muy bien, vamos a leer estos dos versículos clave en primera de Pedro, versículo 3, 15. Primera de Pedro 3:15. Claro. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué debemos nosotros hacer? Estar preparados. Porque cuando se presentan estas dudas, que son lógicas, comunes que pasen, nosotros debemos tener preparación intelectual, argumentos para que esas personas puedan llegar al conocimiento de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 1, 18 al 24 dice que Dios ocupa la necedad de la predicación para la salvación de las personas. Entonces nosotros debemos esforzarnos, estudiar y comprender, quizás solamente para mostrar que la teoría de la evolución no es una verdad, sino simplemente una teoría. Y al final, ¿a quién nos lleva esto? Porque por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Y por medio de Él todo fue hecho para Él y por medio de Él. ¿A quién está representando la creación? A Cristo. Es Cristo quien diseñó todo, te diseñó a ti. Diseñó todo lo que tú conllevas. Cada persona que se forma en el vientre de su madre es porque Dios lo quiere, porque el Señor permite que eso sea así, porque te fundó desde el vientre de tu madre. Te concebió desde el dentro de tu madre. No hay una casualidad ni un propósito. Cada uno de nosotros es un propósito diseñado por Dios, originado por Él. Estamos aquí porque Él quiere que estemos aquí. Es el mejor lugar donde podamos estar. Dios te ama por sobre todas las cosas. Incluso dio su vida por salvarte a ti, porque sabe que en algún momento Él va a venir, te va a venir a buscar y prontamente esta tierra va a ser diseñada nueva y Dios va a volver a crear todo nuevo, cielos nuevos y tierras nuevas. El Señor es maravilloso y quiere que estemos con Él, que podamos disfrutar estar tiempo con Él. Creámosle, no solamente por lo que dice la Biblia, ¿cierto? Que es racional, sino por todas las cosas que podemos ver en nuestro medio. Cuando nos levantamos por la mañana podemos ver un sol radiante que nos da energía, nos da fuerza para poder salir adelante, nos sube el ánimo, tenemos el agua. A pesar de que el mundo está vuelto para arriba, como se dice en Chile, quedan resabios del amor de Dios. Disfrutemos en este sábado lo que Dios creó y lo creó para ti, para que lo disfrutes, para que te puedas recostar debajo de los árboles, para que te puedas acostar en el pasto. La naturaleza está para que podamos ver a nuestro Creador amándonos. Diseñó eso. El mejor hogar que diseñó Dios para el humano fue el Edén, un jardín. No le dio un suntuoso palacio, le dio un jardín para que pudiera ver lo que Dios había hecho por él. Qué hermoso esa comprensión, ese entendimiento.
Por eso el mensaje del primer ángel en algunos versículos, en algunas versiones de la Biblia nos dice, decid, ¿cierto? Cuando dice alzar la voz, ¿cierto? En otras versiones dice gritad. Nosotros debemos gritar en términos figurados, levantar la creación de Dios, levantar el Evangelio eterno para que el mensaje del primer ángel pueda llegar a cada una de las personas y que esas evidencias puedan llevar a las personas al conocimiento de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos dirija, porque francamente Dios nos ama y hizo todo. Todo lo que hizo fue bueno en gran manera para que tú pudieras disfrutar de lo que Él hizo por ti en la tierra y lo que hizo Él en la cruz. Que el Señor los bendiga y que podamos siempre estar en comunión con Él. Que Dios los bendiga.